Somos dos millennials inexpertas que hablamos desde lo que sabemos en nuestra educación millennial. Por lo tanto, todas las opiniones expresadas aquí no constituyen una realidad absoluta. Y si las historias contadas tienen alguna similitud con la vida real, es pura coincidencia. ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Claudia Vergara, Young Millennial. Y yo soy Sandra Vergara, All Millennial. Ambas somos millennials. Y vemos el mundo desde polos opuestos. ¡Yay! El tema de hoy venimos con nuevo look y el tema de hoy es la censura en las redes sociales y cómo esto ha cambiado a través del tiempo. No olviden darle like, suscribirse, darle a la campanita para que les recuerde cuando subimos nuevo video y seguirnos en todas las redes sociales como Instagram y TikTok que las encuentran en la cajita de la descripción. Muchas gracias. Y comentar y síganos y comenten y hablen falacias con nosotros y opinen, porque opinar es bueno aunque no tengamos las mismas opiniones. Bueno, listo. Ahora, hoy vamos a comenzar al revés. Sí, hoy la dinámica va a ser diferente. Entonces, el día de hoy vamos a empezar por las historias, porque en este caso el tema es la censura en redes sociales y la verdad siento que estuvieron muy bien, muy on point las historias, entonces siento que mejor empezamos por ahí como para no redundar y repetir. Pero igual, bueno, y al final también tenemos como un timeline. Ustedes saben que a mí me encantan los timelines. Si no lo saben, entérense. Porque, aquí tiramos factos también. Como de, precisamente en el que también vamos a hablar de eso. Y de algunas cosas que yo también siento que no se tocan tanto en las historias. Pero bueno, empecemos. No, pues que obvio también vamos a dar nuestras opiniones, ¿no? Pero... Ajá. La primera historia dice, a mí me tocó la época en que las redes lit se veían cualquier cosa. Eso significó ver muchas cosas malucas en Facebook. Ay, sí, concuerdo. Y de eso yo quiero hablar porque yo siento que pues nosotros sí vimos la evolución pura y dura de esa censura. Sí. Porque antes se subía cualquier cosa, tanto de muertos, de niños, de... O sea, de cosas. Yo no tuve por qué haber visto Two Girls One Cup cuando tenía 10 años. ¿Qué es eso? ¡Ay! Sandra, eres una señora muy afortunada. Para aquellos que no son de mi generación y sufrieron ese trauma, Two Girls One Cup era un video de, bueno, yo no sé si nos censuren por esto, aunque nosotros no monetizamos todavía, entonces X. Pero, o sea, Two Girls One Cup era un video de gente cagando, comiéndose la mierda, o sea, fetiches coprológicos, o sea... Wow. Madre, sí, Sí, o sea, soy muy afortunada porque yo no vi eso, muchas gracias. Yo sí vi mucho muerto, mucha gente decapitada, yo me acuerdo una vez. Yo de eso en no este, tanto. En este tema del conflicto, creo que fue, bueno, uno de los conflictos allá en Medio Oriente y no sé qué, vi cómo literalmente le quitaban cabezas a rehenes y cosas así. Sí, eso sí, sí lo fue vi, muy claro. maluco. Puro y duro, accidentes en los cuales así se veía literal cómo se rompía la pierna y salía la grasa y el hueso De y hecho, todo así súper. Yo siento honestamente que era en el mismo conflicto que hay actualmente en Gaza y todo esto, porque pues es un conflicto que lleva miles de años. Y la verdad yo siento que es lo mismo porque hasta la fecha, yo por ejemplo en Twitter no, sí, en Twitter solamente, tengo silenciadas las palabras Israel, Gaza, o sea, porque en esa época precisamente, así como tú te enterabas de las cosas, también, pues pucha, o sea, lo que veía era muy maluco, muy, muy maluco. Pero bueno, ahora está ese tema de silenciar. En esa época no había pero eso está hace rato, o sea, bueno, esas herramientas. Sí, no. Eso surgió como desde 2013, 14. O sea, cuando todavía se De veían hecho, esas cosas en Twitter, al menos. De hecho, yo recuerdo, bueno, en Twitter no sé, pero en Facebook yo tenía una amiga, o sea, porque finalmente esta persona era amiga mía y subía cosas muy gráficas de animalitos. Y la verdad es que, exacto, trauma. Yo prefiero ver la muerte de un ser humano que la muerte de un animal. ¿Me perdonan? Yo estaré loca y Ay, sí. traumada también. Yo creo que hasta la Pero fecha muchos nos traumó, por ejemplo, el video de la tortuguita con el pitillito, aunque eso pues siento que, ajá, pero la tortuguita con el pitillito, pobre dejen de tirar basura en el tortuga. mar, estúpidos.
O con la que tiene el caparazón así, con el por la poco mitad, por las cositas de latas. Sí, sí, ay, no. De eso. Sí, sí, y esa cosa, y lo que te digo, para mí es más traumático ver animalitos que les pasa algo que a gente. Y ella subía pues cosas de accidentes de animales o que los operaban así y los abrían literalmente. No eran cosas con un mal fin, por decirlo así, porque generalmente eran cosas de salud de los animales y ese tipo de cosas. Pero para mí era traumático ver eso y yo quería bloquear. Yo la verdad es que mucho puedo creerte, pero te quiero bloquear, muchas gracias, y en esa época no se podía. Sí, yo siento que las redes han avanzado mucho en eso, en que actualmente se puede como bloquear palabras, silenciar personas que no quieres escuchar, o sea, como que seguir siguiéndolo, seguir siendo amigo de esa persona, pero que sus publicaciones no te salgan. Siento que en ese sentido, bien, bien. Ay, o Ay, cosas que le metían cositas por el culo a los perritos, a los, ay no, ¿por qué hacen? ¿qué? Uy, Voy a Sandra, pero tú llorar. estabas en un lado oscuro de redes sociales, ¿sabes? Porque a mí no me No, salían esas cosas. no era tan oscuro, no te digo que era una amiga. No, pues obvio, porque pues en esa época no era como ahora que es para ti. O sea, era, ajá. Exacto. Y además eso, en esa época ni siquiera, o sea, no salían los posts ni en ningún orden, o sea, no era ni orden cronológico, ni orden de las que Yo te siento gustan o no te que sí era en gustan. orden de el que más likes, el que más comentarios tiene. Eso era en tu época, yo estuve antes, recuerda siempre eso, yo estuve Qué antes. pena por ser joven. Una Pero yo disculpa estuve por mi juventud. donde, Culpa a mi mamá donde, que me hizo más tardecito. donde eso era un arroz con mango en el que además tú no sabes ni a qué horas ni cómo te salía. Así. Sí, Tú estabas así comiendo y toma tu vaina rara y uno como que, como ey. Aunque sí, no, por lo eso menos es déjame mentira. comer. Porque, bueno, al menos, a ver, ¿en qué momento empezamos yo siento que eso ya es exagerado de tu parte, porque en qué momento empezamos a convivir con las redes sociales mientras estábamos en tareas cotidianas como comer, por ejemplo? Me explico. En esa época, pues cuando las redes eran completamente sin censura, a mí me da pena contigo, pero no teníamos smartphones. Era el computador. No, pero Y, yo y, y siempre estaba en el computador. Sí, Sandra, pero recuerda que, por ejemplo, en la casa, mi mamá no nos dejaba tener el computador en la mesa mientras estábamos comiendo, porque era momento de sentarnos en familia a comer. Pero cuando yo estaba en la universidad, yo comía al frente del Ah, pero pues cuando computador tú estabas en la universidad ya no siempre. estabas en la casa. Bueno, sí, Que yo no sí tenía estaba en redes la casa. sociales y yo, o No, sea, pero yo sí estaba en la casa, tú no, sí, ya. bienvenida, que yo fui adulta primero. Bienvenida a un mundo Sí, en el sí. que yo fui adulta Yo en primero esa y ya época, o estaba sea, a ver, grande. bueno, entonces, a ver, ¿en qué momento empezaste tú a tener esa interacción de actividad cotidiana de comer y así? No, Porque, pues, a ver, y yo pues, actualmente, incluso cuando estoy cocinando, estoy viendo así sea un video de YouTube o historias en Instagram. di, ¿me puedes dejar hablar? Digamos que no es que lo hiciera con mucha constancia, o sea, yo siempre comía en el computador, pero normalmente yo ponía un video o una serie, una cosa así, una serie más que todo, era lo que yo ponía en esa época. Pero a veces uno estaba en Facebook o algo así y se ponía como a scrollear, a mirar para ver qué había. Y ahí es cuando uno decía, mierda, ¿y esta vaina qué? Pero es que yo siento que ¿Y para comer no era en qué chévere momento? Facebook en esa época porque no habían tantos videos. Sí, en efecto es así. ¿En qué momento? Pues primero, yo también hago eso de que pongo algo cuando estoy yo cocinando o comiendo lo que sea, pero estoy tratando de ser consciente y no hacerlo. Sobre todo aquí que no estoy sola y como con mi mamá o a veces con... Sí. Pero porque de todas formas a mí a veces hasta rabia me da porque a veces ellas cada una tiene su celular en una cosa diferente y uno está comiendo. Y uno como que, no, y así. Terrible porque quiero decir, y mami, sé que nos estás viendo. Terrible porque mi mamá, como dije antes, o sea, mi mamá
Yo, por ejemplo, cuando ya tuve portátil, que tuve el computadorcito del de Nickelodeon, que yo me siento la más cool porque tuve ese computador que tenía el inicio que botaba slime. Ay, era cool, era cool. Cuando yo empecé a tener ese computador fue cuando empecé a incluir el computador en mis rutinas, pues porque ese computador era chiquito, me lo podía llevar, por ejemplo, cuando yo lavaba los platos, el trauma de mi mamá era que yo lavaba los platos, obviamente yo ponía el computador a un lado donde no se mojaba, obviamente yo ¿cómo se llama? Me Que no se fijaba que mojara. quedara en un lugar donde no chispoteara el agua, pero pues yo ponía el computador a un ladito y me ponía a ver una serie, precisamente casi siempre Gossip Girl, ponía el computador a un ladito y estaba yo lavando la loza, y el trauma de mi mamá era que vas a dañar el computador, lo vas a mojar, o si no era, es que no puedes soltar ese computador. Cuando cuando ella estaba lavando los platos y haciendo sus cosas, ella tenía su radio. Igual lo tenía Y en un de hecho, lugar en el que no se mojaba, siempre, o sea, ella hacía lo mismo que yo, pero con otro dispositivo. Entonces el trauma de mi mamá era ese, y para comer, yo me acuerdo que, por ejemplo, sí habían veces que yo me llevaba el computador a la mesa, pero me regañaba y me tocaba cerrarlo y ver el televisor con ella. pero es que eso de la doble pantalla, eso sí, yo todavía al día de hoy no puedo con el tema de la doble pantalla. O sea, de que tengo algo aquí o en el computador o en el televisor y aquí estoy scrolleando o lo que sea, no puedo. No Uy, con puedo, mi Alejo te única neurona no volverías funciona loca. para eso. Ay, lo mato. Y si yo tengo dos cosas que tengan audio al mismo tiempo, mira, me provoca agarrar a la gente así. Con Alejo nos vemos Masterchef, ¿verdad? Entonces, pues RCN, marica, da 900.000 propagandas y ahí sí culpable. Mientras RCN está dando propaganda, yo estoy en mi celular jugando o viendo videos, viendo TikToks y así. Y Alejo también. Entonces son 3 sonidos, porque el celular de Alejo, el celular mío y el televisor. Apaga el bendito Pero televisor. no, Dios porque mío. estoy esperando a que se acaben las propagandas. No me van a mamar las propagandas, 10 minutos de propagandas ahí. No, no. ¿Para qué ves televisión? Entonces no veas televisión, busca el video de lo que sea y te lo ves Porque por no lo suben YouTube, por cualquier completo, otra me parte. tocaría descargar la aplicación de RCN No, y darle espacio a mi celular a RCN, no la chica. No. no me importa, no me importa. Nada, uno calla esa vaina primero, no joda. Bueno, en fin. Ella, porque algo, nos desviamos súper, pero al último comentario, cuando Leandro se pone a jugar su piu 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 y su yo no sé qué, y uno está escuchando otra cosa, yo como me voy a enloquecer. Bueno. En fin. Continuemos con las historias. Sí. A ver. La censura ha llegado hasta tal punto. Ah, bueno, espérense. Segunda historia. La historia número 2 dice: la censura ha llegado hasta tal punto que ya en conversaciones normales emplean términos para referirse a esos términos y no decir las cosas por su nombre. Por ejemplo, para decir relaciones sexuales, dicen relaciones sensuales. Por decir, es que no sé qué, ni qué puedo decir y qué no. Por decir suicidio, ahora usan autoeliminar o desvivirse. Por decir matar, lo suscribieron de la vida. Por decir hay química o que están gustando en pareja, le están gustando una pareja, es shipear. Bueno, que eso creo que no viene de la censura, pero bueno. Decir personas pequeñas para referirse a los niños. Ya no se puede hablar de eso con la libertad de antes. Recuerdo que en mi trabajo recuerdo que en mi trabajo una vez la doctora le dijo a una mujer embarazada, y no lo olvidaré nunca, que un bebé no era compatible con la vida. O sea, dime si eso no es censura para decir que el bebé no puede vivir. Y te comento que la censura va hasta las noticias, ya no se dicen venezolanos, sino extranjeros, que me parece algo ridículo porque pues si ves las noticias de España, por ejemplo, ahí lo dicen sin pelos en la lengua. Un venezolano, un colombiano, tal cosa. Mientras que antes en las noticias tenían un lenguaje que es el que siempre han tenido, pues sí censuraban, desenfocaban o te cortaban o te cortaban las cosas o te mataban, pero por ejemplo, yo recuerdo de chiquita que en la época de los 90, que acá en Colombia pues fue muy fuerte, fue muy horrible,
no tapaban los cuerpos de los muertos, no tenían ningún reparo en decir nacionalidades y que bueno, y que bueno, tienen un término peor para la muerte, que es que fueron eliminados. Esa es de mi época. Sí. Esta historia es de mi época, porque es cierto, pero de hecho quiero también como contar, porque una de las, la idea de este capítulo de la censura en redes sociales fue mía y viene de ahí, de el tema que, por ejemplo, en la televisión siempre ha habido censura, o también la censura ha evolucionado mucho, pero siempre se ha visto la censura por el tema de que la televisión es un tema que unos producen para que otros consuman, ¿cierto? Y ha generado como una hegemonía en la sociedad en la que quienes tienen esas noticias o ese, como el poder de esas, de llegar a las masas, que en ese caso es la televisión, pues también tienen el poder de sembrar ciertos ideales, por decirlo así. Y a partir de ahí también viene ese tema de la censura y por lo tanto en televisión se censura mucho. Se censura primero por también religiones, por partidos políticos, por, bueno, por muchas razones. Y eso es algo que ha ido evolucionando, sino que por lo menos en Colombia, la verdad es que en Colombia también siento que somos en general muy, ¿cómo se dice eso? Ay, muy moscomuertos, ¿cómo se puede decir esa palabra? O sea, como que ¿Morrongos? queremos dar una buena cara, eso, mucha morronguería en la que queremos todos, somos queda bien, así que siempre hay que usar la palabra correcta, no podemos hacer quedar mal, no sé qué. De ahí a que se cambien, por ejemplo, esos términos como venezolanos, o sea, que ya se hable simplemente de gente extranjera, o también incluso con el tema del racismo y la gente de Bueno, color. particularmente con lo de los venezolanos, yo siento que Mm, también vino de que sí hubo un momento en el que estaban viniendo muchos en la venezolanos historia. y se creó este estigma de que todos venían a robar, de que todos venían pues, a hacer pendejadas y pues la verdad no, marica, vinieron muchísimos y así como hay un montón de colombianos buenos, hay un montón de colombianos malos y así mismo pasa con los venezolanos, vinieron bien y vinieron mal. Pues es que ahora de allá voy, o sea, de esas censuras en la televisión también venían de, pues, de esas olas de eventos, en ese caso de la violencia que ella también habla en los 90, porque era muy crudo y realmente eso literal, hubo una época, incluso yo creo que, yo me acuerdo que en Medellín, que literal en esta esquina mataban uno y en esta esquina mataban otro y eso lo mostraban así a lo maldita sea y pues uno se traumaba porque no hay Pues la verdad a mí eso no me y tocó, había pero también yo siento que de y, alguna a, manera eso era necesario en Colombia para que la gente se diera cuenta de lo que está pasando. y había muchos muertos o sea, eso generaba mucho terror y mucho pánico en la gente. Entonces, a partir de ahí, precisamente fueron naciendo esas censuras. El tema, y por lo que vamos también al hecho de que sacamos este tema, fue porque también en las redes sociales empezó, cuando ya empezó todo el boom de las redes sociales y del internet, era como la escapatoria a esa censura que había en esos medios. Era primero, uno, esa escapatoria de esa censura, y dos, también el tema de que era el espacio en el que no era una persona o un medio de comunicación diciendo esto es lo que pasa, sino que ya todos entramos a Era participar. No independiente y todos solamente podíamos comentar exactamente, activamente en él. que era un tema de ida y regreso, o sea, que yo puedo dar mi punto de vista, tú puedes dar tu punto de vista y que se supone que allí no había censura y que hay cosas buenas y malas dentro de esa censura. Eso ahorita también vamos a desarrollar un poquito más ese tema, Sí. pero que también eso ha hecho eso, incluso que el lenguaje cambie, porque el lenguaje, precisamente, ella lo acaba de decir, como que no podemos decir que se mató o que no tiene ciertas condiciones por las cuales no puede vivir en el caso del bebé. Entonces la médica o la enfermera, no me acuerdo qué fue lo que dijo, pero lo que dice, ay no, es que tiene condiciones No es incompatibles con la compatible vida. con la vida, o sea, a mí me suena mucho más fuerte eso, o sea, es como, hey, Y además que siento que se puede generar malinterpretaciones de ahí. ¿Sí me hago entender? Que decir no, su hijo pues no puede vivir por estas y estas razones, pero o se desuscribió de la vida,
ese, por ejemplo, eso de suscribirse, es verdad, o sea, yo también la primera vez que lo escuché, yo, guau, 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 me cagué de la risa. Verdad, muy creativos los creadores de contenido que logran aún con toda la censura emitir el mensaje. Por ejemplo, a mí me parece que Dani Santos ¿es que se llama? Bueno, ella es una monita, no me acuerdo si es Dani Santos o Dani Dos Santos. En fin, ella, a mí me parece muy tesa ella porque ella te cuenta todo, o sea, porque por ejemplo, Paulette lo que hace es que omite contar esta parte de la historia en la que a tal persona la desbarataron. Ajá. Ella simplemente retiraron sus miembros. Ella simplemente omite contar esas partes, pero Dani Dos Santos lo que hace es que cambia las palabras para que, o sea, ella cambia las palabras para que de una u otra manera ella te da el mensaje y tú vas a ver si lo entiendes o no. O sea, te toca meter en cabeza para poderlo entender, sí. Dios te bendiga si entiendes ese jeroglífico. Sí. Pero yo siento, mire, y en eso, por ejemplo, eso también iba a hablar de esos casos como Pauledo, esta gente que habla de criminología, que además es muy popular en redes sociales, en YouTube sobre todo. Empezaron como a cortarles, ya no pueden decir ciertas cosas, no pueden mostrar ciertas imágenes, que además son ciertas imágenes que son públicas en internet, o sea, que igual las puedes ir a buscar y las vas a ver, y, o sea. Pero, exactamente, pero ahí entonces no las puedes poner. Y eso me parece también un poco doble cara, la verdad. Y de ahí sí viene el tema de la morronquería también, o de el aborto o cosas por el estilo. Eso, y además son cosas y temas que están en nuestra sociedad, entonces no es como que existen, o sea, ¿qué carajo? El hecho de censurarlos no va a hacer que deje de pasar, de existir y de nombrarlos. Y bueno, por ejemplo, se habla mucho, yo siento que un tema de la crianza actual es que se llamen a las cosas por su nombre, incluso los órganos del cuerpo humano. La vagina por vagina, vulva por vulva, pene por pene, no sé qué mierda. Aquí esto va a ser un gran espacio en blanco. Pero bueno, el tema es que se supone que queremos implantar eso en la educación, pero luego entran las redes sociales en las que tenemos que cambiar esas palabras y como tenemos que cambiar esas palabras, también estamos transformando el lenguaje de esa forma, porque ya también la gente, o sea, porque en el día a día cuando lo también lo dices, porque a repetir, exacto, porque uno empieza a repetir algo por joder la vida, pero al final termina siendo instaurado en el lenguaje. Sí. Y entonces se jodió Lola, básicamente. Bueno, y yo quiero agregar algo también a eso que decías antes, pues de que de alguna manera las redes sociales, YouTube sobre todo, a ver, yo seguía, por ejemplo, por allá en 2009, 10, cuando YouTube apenas estaba empezando, cuando ser youtuber no era algo, cuando se hacían convivencias de youtubers. En esa época, yo me acuerdo que había un youtuber que se llamaba Paisa Vlogs, que yo la verdad le perdí el rastro, no sé si sigue haciendo contenido, pero en su época, el pana, en su despedida de YouTube, pues también en esa época no todo el mundo tenía la misma despedida, o sea, eran como más creativos en el sentido de que cada uno tenía una forma específica de decir chao. En el caso de él era, no se olviden suscribirse, comentar y que YouTube es la nueva televisión. Y cuánta razón, o sea, el pelado profetizó, o sea, te estoy hablando 2009, 2010, pana, el pana muy coco, y de eso voy a hacer porque muy real que YouTube es la nueva televisión por un lado, por otro lado, YouTube también en ese momento era la nueva televisión, pero mejor por lo que tú dices, o sea, porque no tenía esta censura, porque uno podía ir a buscar libremente de un tema, porque podían también los creadores hablar libremente de las cosas. Sin embargo, actualmente YouTube cogió muchas cosas de la televisión, por una, porque pues se volvió un negocio, y por otro lado, porque sí, o sea, lo censuraron a tal punto que ya muchos creadores cambiaron completamente su contenido porque ya no era viable hacer lo que hacían. Sí, en efecto, es así. Por ejemplo, bueno, también con ese tema de la nueva televisión, yo iba a hacer ahí un comentario y es que
creo que también nos tomamos eso muy en serio y como además la mayoría de la televisión o las novelas que ahora se ven en redes sociales básicamente es la vida de gente, la vida de influencers, la vida de, bueno, lo que sea. Pero nosotros siento que ese es nuestro nuevo entretenimiento y en nuestra mente lo vemos como una novela, pero al final no es realmente una novela, es la vida de esa persona. Exacto. Entonces, como que hay una parte en la mente que separa eso y le quiere exigir a la otra persona como si fuera un guión. O sea, tienes que hacer esto porque mi guión, el que yo me inventé aquí. No, y las exigencias, como la gente se cree con el derecho de exigirle a esta persona que te explique por qué putas terminó con su novio o por qué se mudó de país. Es como, porque se me dio la puta gana y tú no tienes que saberlo, es mi vida. Yo decido compartirte una parte de mi vida, sí, pero... Y además esa parte de la, o sea, esta cultura de la cancelación también tiene que ver con la censura, esta vez ya no de la red social como tal o de... Sino de la audiencia. Sí, sino exactamente, o sea, porque estamos cancelando y censurando a la gente porque, vuelvo y repito, el guión que nosotros nos metimos en la cabeza no salió como esperábamos. Porque hubo un plot twist en la novela. Y así. Bueno, vamos a seguir con la siguiente. Dice, la siguiente historia. Dice, yo siento que, por ejemplo, Twitter es 50-50. Hay muchas cosas que se censuran y otras que no. O sea, siento que es más problema de libertad de expresión que de censura en esa app. Te pueden funar por decir algo malo, pero al mismo tiempo puedes ver un video súper inapropiado. En las otras redes, no sé, siento que pasa lo mismo. Es más privada la libertad de expresión. Es como no digas nada por algún texto fuera de las limitaciones de edad, yo qué sé. Y en efecto es así. Es lo que ahorita hablaba de la censura ya no por parte de la red social como tal, sino de la sociedad. Parte, pues de la audiencia y que además siento que se han ido creando como cajitas de que esto debe ser así, esto debe ser así, esto debe ser así y si algo se medio sale de ahí, ya empieza la gente a funar y la cancelación y no sé qué. Y también siento de lo que dicen aquí que bueno, Twitter, ay, Twitter forever. Yo soy de las personas que le llaman Twitter. Bueno, yo no name that se va a nadie, pero a Twitter sí. Exacto. Y Twitter sí es como la red social que menos censura tiene en cuanto que tú ahí, pucha, puedes encontrar cada cosa. Es que sí, o sea, por ejemplo, a mí con Twitter me parece muy doble cara que hubo, no sé actualmente cómo sea, pero hubo un momento como cuando empezó Elon Musk, no, cuando empezó, no, como al año y pico de que Elon Musk empezó a tener Twitter, empezaron a censurar a todo el mundo porque tuviera una grosería el tweet o porque, o sea, por cosas súper pendejas, o sea, que si tú leías el mensaje no era un mensaje de odio, no, o sea, simplemente tenía 2 groserías el tweet, cosa que normalísimo en Twitter, o sea, pues todos escribíamos groserías, pero, o sea, por eso censuraban, pero mientras estaban censurando ese tweet que solo decía, no sé, me cagué la vida, no sé, ya, ese tweet lo censuraron. Mientras que en el otro 2 tweets más abajo encontrabas un video porno o un video de por ejemplo, nuevamente con el tema de la guerra por allá, encontrabas un video de los niños tirados ahí, pues, desvividos. Así. Sí, o sea, y es como que... Y lleno de... ¿Cómo me censuras esto y a esto no me le pones ni siquiera un anuncio de, hey, esto puede ser... Es contenido fuerte. Exactamente, es como... Como qué doble moral estábamos jugando, porque también eso es muy real y no, eso no solo pasa en Twitter, porque por ejemplo en TikTok además pasa una vaina bien rara, cuando tú haces una búsqueda en TikTok y bajas y bajas y bajas, o sea, de pronto tú te quedas en esa búsqueda y bajas, te empiezan a salir unos videos bien turbios, pero turbios es que, y yo lo descubrí, sí, como inocentemente, digámoslo así, porque yo hice la búsqueda de un niño
de una mamá y un niño gringos que yo tenía rato de no ver. Ella le enseñaba como cosas y bueno, el niño era muy gracioso, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero yo tenía mucho tiempo sin verla, entonces yo, ay, esta muchacha dejó de salir en mi feed, entonces quiero que me vuelva a salir y empecé como a buscar, pero no me acordaba de su nombre, entonces empecé a buscar. Mamá le enseña al niño no sé qué cosas, de las cosas Como que yo lo me que te acordaba. acordabas. Exacto. Pero pues hablaba de niños, de bebés, de sí. Y empecé pues a bajar, a bajar, a bajar y pues vi mucho contenido de mucha gente, pero no la encontraba. Entonces yo dije, no, aquí tiene que estar, no sé qué. Entonces baje, baje, baje. O sea, yo duré mucho rato, Bajando. baje y baje, baje. Y de pronto empiezan a salir unas vainas de manes besando niños, manes Sí. adultos. Adultos besando a personas pequeñas. eh, bueno, eso, perdón. Este capítulo va a ser un puro pi. Este, el punto es que, bueno, en fin, eso de cosas que parecían miembros Viriles. viriles, bueno, en fin, y cosas así muy detalladas. Y yo dije, marica, ¿qué es esto? O sea, esto ¿En existe qué parte de en TikTok caí? TikTok. Vamos a irnos de aquí para que el algoritmo no crea que Exacto, quiero ver. exacto. O sea, ¿yo qué pasó aquí? O sea, ¿cómo llegué aquí? No tengo ¿Cómo ni es posible idea. que esto no lo bajen? Y exacto, y llegué ahí, yo dije, Mari, y a mí me paran censurando, yo como yo trabajo creando páginas web, yo tiendo a subir videos pues de cómo montar y hacer cosas en la web, pero a veces pues hay campos en que pueden haber, por ejemplo, el campo de nombre, ese tipo de cosas, pero yo nunca publico información pues de nadie ni de nada, pero se ve un campo en un formulario que dice nombre propio o cosas así. Y cuando eso pasa, generalmente a mí esos videos me los reportan. ¿Por qué? O sea, Entonces, ¿bajo qué? porque estoy publicando información confidencial. ¿De quién? No sé, de nadie, pero según ellos es así. O también a veces pongo comentarios así como se las cagó, no sé qué, o sea, de ese tipo de cosas Los y comentarios, o sea, pins. la censura en comentarios en TikTok también es fuerte. O sea, a mí una vez ¿cómo se llama? Cuando no te dejan hacer algo por tanto tiempo, eh, Te eso, me penalizan por... penalizaron de que no Eh, podía comentar en videos de TikTok por no sé ni cuánto tiempo, por una maricada, o sea, ya ni me acuerdo qué fue lo que dije, pero fue algo que, o sea, cuando a mí me llegó la penalización, yo fue como, ¿Are you fucking kidding me? ¿Is this for real? exacta, exactamente. Entonces yo digo, explíquenme cómo tú a mí me vas a penalizar o me vas a banear un video por esto, que no hay absolutamente nada, eh, porque yo siempre los he apelado y hasta ahora pues he ganado las apelaciones. Y me vas a mostrar estos otros videos que además yo no te pedí, porque yo no te los pedí, y me vas a mostrar estos, madre, videos tan, What the fuck? Sí, sí, sí. No, tan y fuera de la ley, por además. ejemplo, sí, no, y es que eso está fuerte. Por ejemplo, a mí también me pasa con TikTok, que el otro día de hecho hablaba con una compañera de trabajo, que no entiendo cómo hay mujeres específicamente a las que les banean los videos, porque por ejemplo, estos videos de outfit check, y si se les medio, o sea, si tienen medio un escote, ya, ese video va a ser censurado porque tienen un escote. Mientras está en otro lado un video de una muchacha que está hablando de cómo se le volvió la nariz mierda porque estaba metiendo Blancanieves en la nariz. Uy, O sea, ay, y acabas de destaparme un recuerdo de una vieja mexicana que literalmente tenía un dildo en un en vivo y en el en vivo. ¿qué? Sí, O sea, así. Y no le bajaron el en vivo. No se lo bajaron. mientras tanto, prende una mechera, una candela, préndela en cámara, que te lo O bajan de pongo un una. cuchillo. O pongo un cuchillo que salga así en la mesa nada más. Sí, Y chao, o sea, y se va. sí. Totalmente de acuerdo. O que ahora alguien te haga un comentario como o grosero o que diga alguna amenaza y también te amenaza. No.
O sea, eso yo no lo entiendo. O sea, es yo como siento esa que doble moral de la censura. o sea, de alguna manera es bueno que tengan cierta censura en las redes sociales, porque sí es verdad que hay mucho niño en red social. O sea, está bien. Lo cual a mí me parece que debería ser responsabilidad de los padres, cierto, cálmate, no te me sulfures. Ya, ok. Sí, es verdad, los padres deben ser quienes son responsables de lo que ven sus hijos y etcétera. A ver, no hay que tapar el sol con un dedo. Pasa y seguirá pasando porque ya lo cogieron de costumbre ponerles simplemente el chupo de la generación, de las nuevas generaciones es una tablet. Es el TikTok, o Sí. el no sé qué, Entonces, sí, es pues de cierto. alguna manera sí es bueno que tengan censura, pero necesitan entrenar mejor el algoritmo y necesita hacer algo que no sea político, o sea, que no sea influenciado por la política, porque, por ejemplo, también en Twitter, cuando Trump y Elon Musk eran besties, porque pues afortunadamente ya no son besties, pero cuando eran besties, también quien estuviera, pues, comunicando, por ejemplo, también, si decían, el gobierno de Trump es lo peor, les bajaba la cuenta solo porque Pues es que hablaron ese, mierda del gobierno de Trump. Y es como que, hey, Twitter era el lugar en el que se podía hacer eso. O sea, Twitter era conocido porque se podían generar esos debates. y opiniones políticas, y es que ese es otro tema de la censura en general en redes sociales y ahora especialmente en Twitter, y es eso, que se supone que es el lugar donde tú podías expresar tu posición política como te diera la gana, como realmente la pensabas, Unapologetti. expresarla, y ahora no, finalmente también se volvió a ese monopolio del que te hablaba hace un momento, de que si las televisiones, sí, me refería a los canales más que a las televisiones, están sesgados, porque por ejemplo, si yo soy la dueña de mi canal de televisión, olvídate que yo voy a estar hablando ni de Trump ni de Uribe, voy a hablar Ay, bien. el Me otro ponen, día, eso ups. me desbloqueó un recuerdo. El otro día, pues como me estoy viendo Masterchef, pues he vuelto a ver RCN. En una de las, mientras mi celular cargaba, pues no tenía como ponerme a ver mi celular, entonces me puse a ver las propagandas. Tienen una propaganda en la que dice que es el canal más de las noticias más reales, más transparentes, y yo, girl, what? ¿Qué? O sea, ¿Tú ¿qué? de qué RCN me estás hablando? O sea, full de Exactamente. RCN. Y es que precisamente eso, entonces se supone que eso no sucedía en las redes sociales. Tú en las redes sociales, pues se habla del uno y del otro por igual, parejo, porque depende de lo que yo opine y depende de lo que el otro opine. Sí, no era la Pero al opinión de un final, ente superior, exactamente. En cambio, ahorita ya está igual la vaina, o y sea, en como Facebook el sucede lo tono, mismo. O sea, como el otro andaba de pupí cogido con el otro, entonces no se podía hablar mal de Trump. Y además, también ahora, pues si sucede algún evento social en cualquier parte del mundo que no está de acuerdo con el gobierno que está vigente o con quien sea que el dueño de la red social, no, vuelvo a tómalo. la guerra esta de esta vuelta, vuelvo a la guerra de Israel y todo esto. A muchos creadores de contenido latinos, que pues estamos del otro lado del mundo, y etcétera, etcétera, les tocó apelar para que les devolvieran sus cuentas, para que, o sea, sí me explico, para que pudieran volver a subir contenido porque los jodieron porque subieron una historia diciendo, pues, dando contexto de lo que estaba pasando, o sea, ni siquiera una historia como decía ahorita, como de los peladitos, no, o sea, era una historia de texto diciendo como van tantos muertos en esta guerra, esto está siendo financiado por tal país, o sea, sí me explico, todos somos parte del Como problema. información Ajá, básica. sí, información. Además, porque eso, finalmente, como ya nos dimos cuenta que las canales de televisión, que las noticias, que estas cosas al final dan información sesgada, pues precisamente las redes sociales era el lugar donde podíamos, no Confiar. solamente en la opinión y no sé qué, sino que realmente, eche, esto es lo que está pasando, porque además hay muchas guerras, cosas, conflictos, no conflictos y situaciones que pasan en lugares del mundo del que nadie habla, de las que no están en ningún canal de televisión, que no están en ningún medio de comunicación, y que las redes sociales finalmente se convirtieron en esa forma de decir, mira, esto también está pasando aquí, está pasando de esta forma. Incluso
con pruebas, porque también no era el camarógrafo que va y acomoda las cosas a su manera, porque además yo fui comunicadora social y también me pasó. No, y que si quieren, la gente no cree que eso es acomodado, la gente jura, o sea, por ejemplo, lo que decía yo en el capítulo con mi mamá a mí me peleaba cuando yo le decía, mami, es que eso fue montado, o sea, mira, te lo estoy mostrando, eso no marica, es verdad. esto fue montado. Y mi mamá era, ¿cómo RCN me va a mostrar algo montado? Esa es la realidad. Mi reina pasa todo el tiempo y se los digo yo que ya estuve también detrás de cámara. El tema es que sí, y que podemos Visibilizar esas cosas y pues que esto se está convirtiendo otra vez en más de lo mismo. ¿Y qué otra cosa nos vamos a inventar ahora para poder hacer expresión de eso? Porque incluso no es solamente cosas gráficas, ni de violencia, ni de cosas sexuales y demás. el arte también. Sino que es también como estas cosas sociales que están pasando y que además ha sido la forma incluso de generar justicia en muchos casos. Y no, o sea, no me parece. En fin. Sí. La historia número 4 dice, yo siento que ahora hay, bueno, yo no estoy de acuerdo con esta historia. Primero termina. Bueno, yo siento que ahora hay más opciones que antes. Hay más información y no tanta censura. Antes era más difícil encontrar cosas en internet. En cuestión de contenido, ahora hay más que antes. Yo siento que la censura no me ha afectado, pues son cosas pequeñas. Hay una TikToker que sigo que sube videos bailando y eso, y a veces cuenta que le bajan los videos, pero luego hace otro y ya. Pero pues a mí no me ha afectado. A ver, bueno, señor o persona que vive una burbuja, felicitaciones. Cierto, por eso yo empecé diciendo que no estoy de acuerdo con esta persona, porque si bien es cierto que ahora hay más opciones que antes y hay más información, o sea, hay más información disponible, la censura es obvia. O sea, por ejemplo, eso que dice, hace otro video y ya. O sea, ¿tú crees que esa persona no le duele exacto, lo que ya hizo, el trabajo que ya perdió de hacer, de prender la cámara, poner las luces, hacer el video para que te lo bajen por una pendejada? Y hace un video y ya, pero es que no es solamente eso de reproceso y no sé qué, sino que seguramente le va a tocar cortar cosas, quitar cosas, cambiar vainas, porque simplemente TikTok no lo deja. Y amigos o amigas, no sé, deducí, no Amigue. sé si más que un amigo, amigo, usted vive en una burbuja, porque además hay algo que sí quiero decir aquí, que de pronto no es que haya más opciones de información, siento que hay más organización en la información y eso sí hace que las cosas cambien. Pues estoy hablando en comparación como a los principios de internet y de la web de redes sociales. Siento que ahora está mucho más organizada y eso hace más fácil como encontrar las cosas. Sí, obvio, que los tú puedas algoritmos encontrar sí los desarrollaron, llevan muchos años, o sea, el colmo que no. 20 y muchos años y que eso hace que tengas esta impresión de que tienes más información. Siento que es más orden que cantidad. Bueno, sí es más cantidad. Sí hay más porque cantidad, además porque hay sí mucha hay gente, porque hay mucha gente creando contenido. Sí, bueno, está bien, hay un punto. Pero eso de que no hay no ve. O sea, amigo, ¿cómo me va a decir que no? Sí, entre otras cosas, bueno, eso lo iba a hablar más adelante, pero por ejemplo, no sé si acuerdan que aquí en el 2021 hubo un alboroto en todo el país, que eso hubo paros, se metieron en muchas partes, eso hubo marchas y Dios mío, es más por todas partes, ya dije lo que era, pero bueno, ¿qué importa? Y bueno, en fin, que hubo como caos interno en el país y al principio, o sea, además que eso, también es como una curva. Al principio, pues sí dejaban publicar precisamente lo que estaba pasando en cada lugar, quiénes estaban, qué estaba sucediendo, de qué bando además eran y demás. Pero de pronto empezaron a desaparecer esos videos y empezaron a reportar esas cuentas y no empezaron... yéndonos tan lejos del 2021, las últimas elecciones de Venezuela. O sea,
en las últimas elecciones de Venezuela también hubo mucha censura, o sea, la cantidad, o sea, el hecho de que el mismo Maduro estuviera diciendo que va a cerrar WhatsApp, que va a cerrar esta red social, que esto, que lo otro, o sea, ¡ey! Eso nada más genera pues una amenaza que pues censura precisamente lo que está pasando, y eso Cuando antes no quitaron pasaba en Twitter de redes sociales, por Brasil, lo por menos. ejemplo, eso fue también censura. Quitaron Twitter de Brasil, no me acuerdo por qué, creo que fue porque con un político no llegaron de acuerdo a algo y, o sea, no estuvieron de acuerdo Estados Unidos con Brasil, entonces, adiós Twitter para Brasil. ¡Ey! O el hecho también de esto de que iban a cerrar TikTok en Estados Unidos, que finalmente no lo Eso hicieron no y iba eso a se pasar, o sabía, sea, eso es puro show. pero la sola amenaza, o sea, la sola amenaza ya es una censura de por sí. Entonces, Sí. amigo, me alegra que viva en un mundo feliz. Es lo que le puedo decir, en el que no pasan estas cosas. Bueno, vamos con la última, porque este capítulo va a estar largo, pero bueno. Dice, siento que la censura ahorita tiene muchísimo que ver con la cantidad de gente que hay en internet y en lo mucho que se ha perdido la cordura también. Ahorita hay gente mucho más loca que no le importa de verdad Lo que la que gente lo que piensa. la gente piense, así sea malo o no. Entonces, por eso ahorita tenemos un montón de censura en otro lado, en todo lado, pero también es contraproducente porque al mismo tiempo tenemos más fácil acceso a un montón de cosas que antes no se podían encontrar ni de chiste en lo básico del internet. Bueno, eso es real. ¿Qué te puse? Amixe, toda la razón, certifíquelo, fírmelo. Y, no, y notifíquelo. Sí, o Y sea, notaríelo. totalmente real, o sea, se despertó y decidió hablar con la verdad ese día. En efecto. Y sí, o sea, lo que él dice es eso. Hay mucha gente produciendo contenido, por lo tanto también hay mucha más censura y también la gente se enloqueció, sí, es verdad, estamos No, locos y yo siento todos que de ya. cierta manera la Uy, censura sí era necesaria porque teníamos, por ejemplo, contenidos de youtubers de también como de los 2010, 15, que también subían pero mucha vaina que era como que... por ejemplo, cuando por, en la época en la que todos estos youtubers mexicanos eran como besties y se la pasaban de fiesta y subían todas las fiestas y eran tomando, fumando, o sea, yo me acuerdo mi yo de 12, 13 años verlos y decir, wow, qué cool se ve esta vida, qué mal ejemplo. pero exactamente, yo era una niña de 12, 13 años queriendo ir a hacer lo que ellos estaban haciendo en los videos, que realmente no Vamos a era, beber y que fumar. realmente no era, pues no era Pues lo más óptimo para una niña de 12, 13 años, exactamente. básicamente. Y hablando de mal ejemplo, uy, mira, pero es que, y además aquí también está la doble moral a lo que da y otro tipo de censura también, porque justo ayer vi el caso de una señora, de una magistrada acá en Colombia, que hace videos bailando, pero realmente yo me puse a escudriñar su TikTok profundamente porque yo decía, ¿qué carajo es lo malo que está haciendo esta muchacha? Por lo cual, bueno, señora, porque ya es como de mi edad, ya somos señoras. Eso, Esto, apropiándonos del señorismo. idiota. Mierda, desarmó el set. Un burro con dos pelotas. Déjame. En fin, el punto es que la señora pues sube TikToks bailando y ya. Ese es el gran mal que le hace a la humanidad y pues que tiene buena y tiene su escotico, pero tampoco es un escote que tú digas que la vieja anda en cuera por su vida, o sea, no. Pero es magistrada y básicamente ahora le están haciendo una investigación de yo no sé qué de tantas cosas en su historia como magistrada porque sube TikToks bailando. Pero mientras tanto, Milei, el de Argentina, puede promocionar bitcoins, creo que son, que eran estafa, y no tienen por qué culparlo porque es su cuenta personal de Milei, no de presidente de Argentina. No, y mientras tanto, aquí hay un montón de magistrados que están acusados por violencia doméstica, por abuso,
para que tenga un pito menos. No, y no tanto por eso, por no sé qué. por contrato no por concierto para delinquir, por el poco carrusel de la contratación, o sea, you name it. Exacto, y no pasa nada, pero esta señora decidió, voy a bailar en TikTok en mis tiempos libres. Pecado. Y pecado capital, ¿cómo se le ocurre? No, y por ejemplo, yo que soy bien cansona cuando me obsesiono con una cosa así, empiezo yo a leer los comentarios y los comentarios es que tiene que dar el ejemplo y yo, qué mal ejemplo está, o sea, muéstrenme dónde está el mal ejemplo. Porque ¿qué ejemplo está dando? Que se divierte en sus tiempos libres, que sabe bailar, le gusta bailar, que le gusta bailar, que además entiendo que tiene una carrera exitosa en lo que hace. O sea, ¿cuál es el mal ejemplo? Que por favor, porque es eso, como que como es una persona que representa al país, por decirlo así, tiene que dar el ejemplo. Y yo, pero es que ¿cuál ejemplo malo está dando? O porque cuando hablan de un caso, entonces de pronto el caso está estancado y no sé qué, entonces ella está en redes sociales. Y yo, marica, ¿quién trabaja 24 horas? Nadie. Sí, absolutamente. La vieja no tiene derecho nadie. a ver un TikTokcito porque terrible. Dale todo tu tiempo al país. Y yo digo que el problema y lo que a la gente le duele es que ella decidió subirlo en TikTok, porque también hay miles y millones de magistrados que van y se meten sus madres borracheras, que llegan igual también allá a sus deberes con culo de pea. Pero ella decidió subir su video bailando y como todo el mundo lo puede ver, eso es malo. O sea, amigo, no, lo siento, pero no. Bueno, vamos a pasar. Vamos a pasar al tiro un facto. Listo. Entonces, vamos a hacer mi timeline. Yo soy la doña de los timelines. El timeline de hoy es básicamente, precisamente, vamos a ver cómo evolucionó esa censura en cuanto al tema de leyes y demás, como cosas más legales, por decirlo así. Y bueno, todo empezó ya pues cuando en todo el auge del internet, precisamente el tema es que eran cosas nuevas, entonces pues no había una legalización con respecto al año de Claudia. En su año, básicamente el único paraguas legal que había era en Estados Unidos, era una ley que se llamaba Ley de Inmunidad Amplia de Plataformas de Contenidos de Terceros, y lo que hacían era moderar de buena fe el contenido que estaba. ¿Qué significa? Que alguien decía, bueno, esto sí debe estar, esto no debe estar, pero obviamente era algo muy manual, muy como que además se limpiaban las manos, ya como que sí, limpiaban la responsabilidad de lo que publicaban los usuarios porque era cosas precisamente personales y que cada quien tenía como la libertad de subir lo que le saliera del forrito del fundillo. Y bueno, esa era como la única ley que rigió en cuanto a ese tema de filtrar cosas en redes sociales o de censurar. Y ya en el 2003 o en el 2006 que empieza esta primera hora de redes sociales como tal, de MySpace, Facebook, eso ya lo hablamos en el capítulo de redes sociales, vaya allá y chismosea. Y nos comenta que vienen de este video. Ahí ya empezaron a aparecer equipos humanos de moderación, pero lo mismo, y era mano, o sea, era como, bueno, tenemos este grupo que modera porque se dieron cuenta. Yo siento que eso hace parte en general de la evolución, como que al principio cuando hay algo nuevo es caos, caos absoluto, es todo por aquí, y luego ya pues está apenas estructurando. Exacto. Entonces, en esta primera ola de redes sociales se empezaron a crear equipos que era gente básicamente como poniendo ciertas reglas estándar de esto no se debe hacer, esto sí se debe hacer, y se empiezan como a hacer esa estructura y se empiezan a crear como esas primeras huellas digitales o normas internas, que es lo que, o sea, es lo que hoy se conoce como políticas de la comunidad en casi todas las redes sociales. Luego, ya en el 2008, cuando también YouTube empezó a crear estas audiencias más grandes, estos creadores de contenido que además, pues siento que esa es otra cosa, la gente, los seres humanos somos muy morbosos porque generalmente los temas que tienen que ver que con el homicidio, que con casos de la vida real, así bien trágicos y bien
dramáticos. De mí viéndome todos los casos de Paulette no vas a estar hablando. No no te voy a criticar. Es que la verdad yo también. De mí siguiendo a Pau Pineda para ver todos los casos de Bogotá no vas a estar hablando. Pero bueno, precisamente gracias a eso, YouTube empieza a prohibir en sus community guidelines pues el tema de la violencia y como de las cosas explícitas en cuanto a homicidios y demás. Y precisamente porque empieza a vetar videos que incitan a la violencia y actividades peligrosas, porque además pues también se empezaron a organizar, o sea, empezaron a ver estos movimientos en el que utilizaban las redes sociales como YouTube, como Facebook para organizar olas de violencia. No voy a hablar de partidos ni nada de lo estilo, pero que pero ustedes entienden a organizar para crear estas cosas, ¿cierto? Luego, en el 2009, se crea una cosa que se llama FotoDNA, que empieza ya contra el material de abuso infantil, porque es que esa es otra cosa. Siento que eso sí, hay como muchas cosas que pueden ser criticables en redes sociales, por decirlo así, porque no es solamente el tema de violencia y de cosas gráficas de líquido rojo y esas cosas, sino que ¿cómo se dice? De asesinato, pues, y esas vainas, sino que también está el tema de niños, de utilizar la imagen de los niños y además de hacer cosas morbosexual-retroafectivas con los niños. Con niños y otros, o sea, como este tipo de prácticas, ¿ya? Que pues también, pues obviamente son muy cuestionables y que al no tener ningún filtro, pues también llevaban a cosas que no queremos. Ay, es que eso es otra cosa. Por ejemplo, a ver, yo sigo a muchos creadores de contenido que tienen sus niños y a mí me parece muy duro el hecho de que, por ejemplo, cuando van a subir un video del bebé o del niño comiéndose algo, tengan que poner un emoji en la boca para que las personas que tienen el raye mental no vean la acción física de un bebé abriendo la boca y metiéndose algo a la boca, porque es algo que puede detonarles. O sea, ¿por qué existe? O sea, yo honestamente me pregunto profundamente de dónde viene ese raye. O sea, ¿por qué? Es un bebé. O sea, ¿qué carajo tiene que tener uno en la mente precisamente para detonar esas cosas por esas acciones? Y es muy... da mucho cringe. Pero bueno. Yo creo que cringe no es la palabra, pero sí. Bueno, da mucho ¿qué? Da mucho repelús. Y eso no es cringe. Es que no es repelús tampoco. O sea, a mí, por ejemplo, me causa más como frustración y como rabia de que, Juan, o sea... Como que son cosas muy básicas de autorregulación. Sí. No. Sí. Digo yo. Pues no, bueno, sí. En fin, en el 2009 Microsoft y Dartmouth precisamente crearon una tecnología que se llama Hash, que era para precisamente empezar a borrar esas huellas de explotación sexual infantil. Quítalo si es necesario, pero bueno, en fin. Entre el 2010 y el 2016 se empezaron pues a estandarizar como las reglas de la casa. YouTube, Facebook, toda esa gente se pusieron de acuerdo a crear sus guías públicas, sus políticas de privacidad, sus políticas de uso, sus políticas de la comunidad, toda esa vaina. Entonces ya ahí se empiezan a profesionalizar ese tema de que se cumplan y además se empiezan a generar automatizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Eso de que el algoritmo, cuando tú pones una palabra, ya automáticamente te quita pues el comentario o lo que sea o la publicación que tengas. Listo. En el 2017 en el 2017 en Alemania se aprueba el NetzDG,
que obliga a las redes sociales precisamente a remover ese contenido que es ilegal, porque es que también es eso, pues hay prácticas que son cuestionables socialmente y hay otras que ya son directamente un delito. Entonces, pues empiezan como a obligar a las redes sociales a quitar eso, hubo multas millonarias, yo también me acuerdo que en esa época pasó lo de RapidShare y estas plataformas que tenían contenido, pues que tenía copyright y que era ilegal y que estaban, eh, pues, públicos en redes sociales. Entonces también empezaron como a eliminar eso. En esa época también hubo un montón de gente que metieron a la cárcel por, eh, digamos, subir y utilizar contenido ilegal en internet y demás. Y en el 2019, Chris Church Call, que son pues los gobiernos y empresas como tras un atentado. Bueno, esa oda, tú sabes, dale, léelo. Pues que o sea, por el nombre, yo asumo que es como una iglesia cristiana que hace cosas. El Christ Church Call, que fue tras de un atentado en Nueva Zelanda, acordaron acciones para reducir pues la difusión de contenido, precisamente de contenido terrorista, violento, etcétera. Porque pues ahí también va otro tema y es las redes sociales finalmente tienen un fin recreativo más profundo, por decirlo así. Entonces también es esto de mantener alejado, mantener esta burbuja de que es más para eso que para todo este tema de violencia y demás. En el 2020 se crea el Oversight Board, que ya es un órgano externo que revisa estos casos, que pueden apelar y revertir las decisiones, buscando más legitimidad y transparencia, como ya escudriñando un poquito más en que no solamente pues te baneamos y así, sino que pues también cuestionar lo que pasa. Y luego ya en pandemia, como hubo una desinformación masiva con respecto a lo del COVID, cada quien decía su locura, hubo gente que mandó a tomar hasta límpido a la gente. Y era presidente de una nación. Y era presidente de una de las naciones más potentes del planeta. Exacto. Entonces. Y lo volvieron a reelegir, huevones. Bien, gracias. Entonces, gracias a eso, por ejemplo, se empezaron a redirigir ese tipo de temas ya a instituciones como más estructuradas, o sea, que tengan más peso, como el tema, eso, como la OMS, o sea, como que empezaron a darle más valor el Ministerio de Salud, las instituciones legales, por decirlo así, y menos a la gente, y también empezaron a bajar ese contenido. En el 2022 al 2024, precisamente han habido cambios bruscos en Twitter. Sí, bueno, en el 2021, disculpe usted, en India también se generaron reglas de intermediarios que exigían como rapidez y también, bueno, porque es que también ha habido muchos casos que realmente, lo que decía, no solamente han sido como cosas cuestionables, sino que han llevado, hay que tener a gente a la cárcel y a generar como juicios y delitos ya un poco más, no, mucho más densos. Entonces, en India se crearon esas reglas de intermediarios que exigen como rapidez para órdenes judiciales, gubernamentales, mayor trazabilidad, porque además, pues las redes sociales también se empezaron a convertir en pruebas de delitos, de amenazas, bueno, y de todas esas cosas que no son tan chéveres. Y bueno, ya otra vez en el 2022 y 2024 hubo varios cambios bruscos en Twitter. Por ejemplo, le cambiaron el nombre y nadie se lo sabe. Ay, pero es que, o sea, yo en X escribí. Pero, ve y sígueme en X. Nadie dice eso, pero bueno. Gracias a la compra de tu amigo Musk, se relajaron algunas políticas sobre la desinformación, precisamente porque, o sea, como que echó un poquito para atrás, un poquito muy para atrás, pero se reforzaron como temas que tienen que ver con el abuso infantil,
con el tema político y negocios. O sea, básicamente es lo que Elon Musk quiera Es que la y el verdad, resto a se mí, por jode. ejemplo, eso del negocio me pareció muy maluco, porque, por ejemplo, antes, lo que dije también en el capítulo de las redes sociales, anteriormente uno podía confiar en el check de Twitter porque uno sabía que si tenía el check era porque era un canal oficial, sea de la persona famosa, sea del noticiero, sea del canal de información, lo que sea, era seguro que era un check de pues del político, de lo que sea, mientras que ahora es un check comprado, entonces pues cualquiera tiene plata para comprar esa De vaina. hecho, justo iba a tocar ese tema porque una de las formas de censura, y más que de censura, siento yo que de clasificación de la información que se empezó a implementar fue el tema de eso, de las palomitas de verificación en todas las redes sociales. Pues eso lo que verificaba era que una persona muy famosa y que esa era realmente su voz, o sea, era él el que estaba emitiendo esa información. Dos, personas eso, políticas o, sí, o oficiales o de instituciones oficiales. Ya, gracias a tu amigo Elon Musk, vayan y lo saludan de mi parte. Eso ya dejó de ser algo verificable o creíble porque cualquiera lo puede comprar, incluso, de hecho hay algo que por aquí decía más adelantico y es que el tema de la censura ha evitado estafas, pero yo siento que cosas como esta hicieron todo lo contrario. Aumentaron las estafas porque ahora cualquiera puede comprar su verificación, se inventa cualquier vaina que está sucediendo o lo que sea y toma, y sobre todo en países como Latinoamérica, que es muy fácil comprar una SIM card, inventarte tu historia, llamar que sea y toma que te estafa. Y además que todo el mundo se cree cualquier cosa. Sí, o sea, es que también nosotros. Entonces, sí, no nos ayudamos. Entonces, eso al contrario hizo todo lo contrario, o sea, como generar más estafas, generar más vulnerabilidad en la gente, que la gente creyera más en información que hay en Internet. De hecho, yo también me acuerdo, aunque eso salió mucho antes, como en los 2000, aquí en Colombia había un periódico que era de sátira que se llamaba Actualidad Panamericana. Y ellos, se llamaban, no se llama, porque eso todavía existe. Ellos siempre montaban noticias falsas, pero, o sea, se sabía que era así. Que ellos eran, o sea, es como porque tiraban como sátira política a través de noticias falsas. Entonces, la gente empezó a confundir esas noticias falsas como reales, aunque ellos nunca, o sea, ellos decían públicamente que eran Una mentira. agencias de noticias falsas, pero la gente empezó a creerse esas cosas. Y el hecho de no tener estas verificaciones y no sé qué hace que la gente más rápido se crea esas cosas, ¿ya? Y bueno, también el tema de que la gente no tiene criterio, me disculpan en general, porque marica, como, o sea, hay cosas que uno dice, o por lo menos, si me lo creo un poquito, voy a verifico Sí, y o sea, es pregunto que en otra parte. también el tema de TikTok, por ejemplo, el tema de que ahora todo el mundo ve algo en TikTok y ya esa es la verdad absoluta. Amigo, vaya y googleelo. O sea, 5 minutos te toma ir a leer que sea verdad o no. 5 minutos, marica. O que, Pregúntale a ChatGPT ya que tanta flojera tienes. pero es que ChatGPT recuerda que también puede decir mentiras. Pero le Eh, creo más a ChatGPT que a TikTok. el tema, y por ejemplo, ahí también de eso, incluso ahorita con el tema de los ganchos, de que hay que hacer ganchos en las noticias y todo eso, yo veo en Facebook también, sobre todo en un periódico que se llama El Tiempo, o sea, nosotros no nos va a anunciar nadie en esta cosa, por lo que porque Ay, pero estamos igual, quemando a todo para el que me mundo. anuncie el tiempo, mejor nadota. Pero ellos a veces se tiran unos ganchos, o sea, unas punchlines bien tesas de cosas Que nada que de ver con la cualquier tema. noticia. Y cuando tú entras a la noticia, te dice cualquier cosa, menos que tiene que ver con el título que pusieron. Y la gente se queda con el título y se mete unas peleas además en los comentarios y unos rollos bien chéveres que uno se caga de la risa y es tan fácil como darle clic y entrar a la noticia. Ni Es que a siquiera la te gente tienen le que ir da a Google. flojera, o sea, a la gente le da pereza física leer y por eso se inventan unas vainas. Que es como, marica, o si no leen y yo no sé qué putas leen, yo no, como que leen pero no entienden las palabras que están leyendo, entonces es como, pero tú y yo leímos lo mismo.
Sí, sí, también uno dice como, marica, está claro, o sea, yo a veces lo releo y lo releo como tratando de De buscar encontrar otra el... interpretación. Y yo, marica, lo dice, o sea, ¿qué otra cosa puede interpretar de ahí? O sea, no entiendo. Pero bueno, en fin. Y volviendo aquí a la línea del tiempo, ya en 2024 y 2025 entra en vigor lo que se conoce como DSA en la Unión Europea, que es el Digital Service Act, que impone ya plataformas muy grandes que evalúan precisamente como los riesgos de anuncios, bueno, como que modera todas estas cosas y reportes públicos pues, las cosas que básicamente suceden en redes sociales. Entonces, digamos que ¿qué se puede deducir de ahí? Que pues entraron de acciones ya privadas, como porque esa es otra cosa, también está la regulación de cada plataforma, por decirlo así, y luego la regulación pública, que viendo siendo pues las regulaciones de las sociedades y de la ley, porque también hay vainas que se salen completamente de lo legal. Luego también viene el tema de automatización y de revisión humana, que se debe ahí como generar un equilibrio, porque también a veces por esa automatización te bloquean en comentarios que dicen mierda, pero luego sale alguien cagando y puede hacerlo. Y cosas por el estilo. El choque global de las normas y la oscilación, pues también según el contexto, porque también habla que no son las mismas reglas entre, si tú estás hablando del terrorismo, de una pandemia, de elecciones, de determinados países, porque incluso ha pasado eso, que hay países que terminan cancelados del Internet, básicamente porque si tú dices Israel, ya te van cancelando de una vez. Entonces, no, en fin. Y bueno, algunos términos que tienen que ver con el tema de la censura, tiene que ver con desplataformar o deplatforming, que es cuando básicamente te sacan de una red social. Eso pasa mucho en Instagram. Instagram, si no le gustó algo que dijiste o que hiciste, te va diciendo, chao, adiós. Puedes tener la cantidad de millones de seguidores que te dicen, bye, bye. Luego viene el shadow ban, que son pues simplemente limitaciones de alcance, que es lo que decía Claudia hace un rato, que como que te limitan que hagas ciertas acciones por un tiempo. Luego vienen las etiquetas de contexto, que son las que me han hecho a mí de decirme, ay no, ahí estás como publicando información confidencial o cosas así. Y esa va muy ligada con los strikes y desmonetización, que pasa sobre todo en YouTube, que es cuando hablamos tanta mierda como lo estamos haciendo en este capítulo. O sea, menos mal no monetizamos porque Nos no se pueden, nos pueden monetizaría. desmonetizar, pero no se preocupen que todavía no monetizamos. De su like, deje su comentario y síganos para algún día lograrlo. Muchas gracias. Sí. El tema de la cuarentena que a veces te deja acceder bajo ciertas advertencias y pues también, por ejemplo, en WhatsApp, ay, aunque esas normas de WhatsApp a veces uno dice, ay, a mí, ¿qué sucede? Por ejemplo, en los límites de reenvío, de marcar reenviado los mensajes de WhatsApp y demás, porque hay estas normas de regulación que uno a veces digo, ¿esto es mejor o es para peor? A mí Ay, uno no sí. sabe. Uno no sabe. Y precisamente ya aquí hablamos lo que ya hablamos hace un rato, que eso ha generado cambios de conducta en los usuarios con el tema de usar eufemismos, memes. Y es algo que pasa ya ahora en TikTok, es que la gente no comenta como tal, sino que pone una imagen de lo que quiere comentar y eso no te lo banean. Entonces ahí tú dices toda la mierda que quieres decir Vaya. o que quieres mostrar y así. Pero también de hecho, aquí habla del efecto inhibidor y yo siento que también ahora hay unos terrorismos psicológicos que antes no teníamos. Por ejemplo, ahora todos tenemos miedo a la funa. Incluso puede ser, o sea, puedes no publicar contenido, o sea, no ser una persona que publica contenido en ninguna parte y todo es, no me funes, no me canceles, no me... Sí. y así. Entonces uno mismo también No, se por ejemplo, autocensura. nosotras acá, por ejemplo, estamos como autocensurándonos para evitar la censura. O sea, ya estamos pensando desde ya en dónde vamos a tener que poner los pitos, dónde vamos a Sí. tener que tapar lo que estamos diciendo. Estamos tratando de buscar otra palabra para que no nos
Sí, literal, para que no nos censuren y que ya es algo como social, ya no es Es como como que es simplemente estoy conocimiento en redes común. sociales. No, y no solo sucede en redes sociales, sino también pues tú estás en una En tu día a día. conversación particular en tu día a día y como no me funes porque voy a decir esto, Voy a y tirar cosas mi así. comentario funable. Exactamente. Y bueno, también, de todas formas, hay cosas que quería resaltar a pesar de todo este tema, o sea, de los pros y de los contras que tiene el tema de tener censura en redes sociales y son como movimientos que se han generado gracias a las redes sociales antes de muchas de esas censuras. Por ejemplo, en Colombia, en el 2011 y entre el 2013 se creó pues hubo como un ciberactivismo con respecto a la ley Lleras, donde se frenaron iniciativas de copyright, visitas restrictivas, bueno, y el Senado terminó pues como archivando ese proyecto. También el paro nacional que hubo en el 2021 y el SOS Colombia, que es lo que te decía, ahí empezaron a publicar un montón de cosas de lo que estaba sucediendo y además como en vivo y pruebas, a mí eso me parecía muy importante porque era como, marica, no te puedes estar inventando esto, mira quién está aquí, mira quién está aquí y mira lo que está pasando. En esa época, estoy hablando de este caso del 2021 del paro nacional aquí en Colombia, aquí colombianos, esto, incluso gente que se vio haciendo cosas no tan buenas, hoy en día son concejales y otras esferas públicas del poder que da tristeza, pero bueno. Ay, por ejemplo, de Y esa época, o sea, a ver, no digo que lo que hizo la EPA Colombia estuviera bien, pero era lo que estaba haciendo todo el mundo y solo porque ella era una figura pública, se fue todo el foco hacia sí, ella y fue todo el foco hacia ella en un sentido ni siquiera, o sea, fue solo por, como por sentar un precedente, no fue como por realmente, sí, sí. y mira, y con respecto a eso, pucha, de hecho es muy fuerte porque de hecho siento que aquí en Colombia en general y en Latinoamérica se castiga mucho el ser público, el decidir poner algo al público, no importa desde dónde lo pongas, porque eso, ella siento que no hizo bien, no, lo que hizo no estaba bien, pero hizo parte de esa histeria colectiva y al hacer parte de esa histeria colectiva simplemente es como a esta la conocemos, a esta la jodemos. Y lo que tú dices, para sentar precedentes, siento que es lo mismo que pasó con Just Stop en México. Es muy cuestionable lo que esa vieja hizo. Nadie está diciendo que no, pero a esa vieja no solo la metieron a la cárcel por un montón de tiempo, sino que le restringieron estar en redes sociales. Y ahora en uno de los casos que está muy de moda en este momento, que son el de Marianne, no sé qué verga, y Valentina Gilabert, que esa vieja, o sea, una intentó matar a la otra, pero esa vieja ya está en redes sociales como si nada, tiene 17 años, incitando a un montón de peladitas a que maten a la otra, así sea la otra o no sea la otra, eso ni sé, ni me interesa, pero marica la intentó matar, o sea, no es como que la empujé o le hice una mala broma, no, la intentó matar, no fue otra Sí. cosa. Y ella está ahí como si nada. Pues obviamente la otra también, siento que también tiene mucho que ver la inmadurez de la edad en la que están, ambas, pero marica, este tira ya floje cuando esa niña intentó cometer No, y un delito nuevamente lo que grave. decía ahorita, las niñas de 12 años que estén viendo esas viejas van y matan a otra. Exacto, y dicen, ay, no, si esta pudo, yo también. Y ni siquiera eso, ni siquiera la silencian en redes sociales por un tiempo, o sea, que eso haga parte del ¿Dónde está castigo la o cosas por censura el para estilo. ese tipo de Y cosas, ahí, de casos? exactamente, ¿dónde está la censura para ese tipo de casos que además no son un ejemplo social, no sé qué, es una vaina Seria. tesa, ¿sí me hago entender? Seria, muy seria.
Listo. Luego también estuvo en Colombia la causa justa por el aborto. Eso sucedió entre el 2020 y el 2022, que a través de campañas digitales se pudo generar una sentencia en la que se despenalizó el aborto hasta la semana 24. Y luego, por ejemplo, en el mundo también hubo movimientos como la Primavera Árabe entre 2010 y 2011, pues donde se generaron pues debates con respecto pues a ese tema de las propuestas en Túnez y Egipto, de las protestas en Túnez y Egipto. También casos como los de movimientos como Black Lives Matter, por este man que mataron en Estados Unidos, el movimiento Me Too, que, o sea, además eso ha generado, o sea, fue como una bola de nieve que ha venido también a través de los años visibilizando visibilizando violencias sexuales, el en SARS, en Nigeria. Y bueno, así, no los voy a decir todos porque son muchos, pero como diferentes movimientos que se han movilizado gracias a las redes sociales y al hecho de no tener censura en las mismas. Entonces yo sí siento que al final debe haber como un equilibrio en este tema de la censura, y no solo un equilibrio, sino que debe ser como justicia a lo justo, si me hago entender, y en su misma medida. Sí, hay cosas, vuelvo y repito, hay cosas que son cuestionables, entonces a esas darle digamos, un castigo, por decirlo así, que vaya acorde con eso, y hay cosas que son delito, sí, y a eso darle también un castigo que vaya en proporción a la con el delito. situación, digámoslo así. Exacto, exacto. Porque de todas formas es un tema que tiene tanto como de largo como de fondo, y que hay cosas que están bien, pero hay otras que uno dice, amigo, Sí, déjeme hablar. sí, total. Bueno, ¿tienes algo Déjeme más? hablar, que tengo opiniones. Bueno, cuéntame, ¿tienes algo más que aportar con respecto a cómo vives tú la censura? Creo que ya me desahogué el día de hoy. Por eso yo quería empezar con las historias, porque sentí que tenían todos los puntos sobre los cuales yo quería mencionar. Pelear. Discutir. En fin, sí, es verdad, y creo que abordamos en general como todo, y lo que decía hace un rato, que al final, por lo menos para mí, ha sido muy choqueante, por lo que te decía también, que el tema del Internet ha sido como darle voz a todos los actores, por decirlo así, de una sociedad o de una situación. Y el hecho de censurarlo, sobre todo cuando son censuras que tienen que ver con carácter político, hacen que de todas formas se vuelva a ese punto donde se silencian ciertas partes, ¿no? Por esa parte no me parece chévere, pero sí por la parte en la que, por ejemplo, hay niños expuestos, hay cosas que también te rayan el coco, así tú no seas un niño. Sí. Hay vainas que a uno le rayan el coco. Y también lo que tú decías, tener la posibilidad de ejercer tu autocensura. Marica, si a mí no me gusta ver a ese man que hace, a los Kiwi Toilets, que no son manes, pero me parecen horribles, no le dice, ¿sabes qué? Te bloqueo, muchas gracias, no te quiero ver. Sí. Adiós. Cosa que también lo que te decía al principio, las redes sociales no tenían eso, o sea, pues sí lo podías pasar, es lo único, pero Pero igual lo si veías. pasaste por ahí, lo viste, lo viste. Sí. Y así, y así. Pero ya, creo que desahogué mis opiniones al respecto. Bueno, en ese caso, ¿Y tú? también sí. En ese caso, no olviden darle like, suscribirse, darle a la campanita para que les recuerde cuando subimos nuevo video, comentarnos, seguirnos en todas las redes sociales como Instagram y TikTok como Young Millennial All Millennial, enviarnos sus historias en el correo electrónico que les dejamos aquí abajo, que es youngoldmillennial@gmail.com. Y nada, nos vemos. Cuéntanos sus opiniones y nos vemos. ¡Chao! Chao.
Pero, ¿y eso qué nos decía? Que o era una persona... ¿Cuál es la vaina que tengo con este micrófono? La buena noticia es que estoy segura de que es el micrófono el que está grabando el audio. Me encanta. Bueno,